En la mitología griega hay muchos personajes muy secundarios que no se les ha dado la importancia que merecen. Y yo hoy voy a dársela, al menos a uno de ellos. Itmón, el adivino. Sí, sé que os estáis preguntando, Paul, ¿qué llevas debajo del gorro? Pues otro gorro, para no morir de frío es lo que tiene ser calvo. Venga, vamos, prepárate un buen té o café o mate o brebaje similar y siéntate. ¿Qué? Se viene chismecito mitológico de los que hacen pipi en el bosque. Los argonautas estaban a puntísimo de llegar ya a la Cólquide, que era donde estaba el vellocino de oro, que era lo que necesitaban para volver a Iolco y que Jasón recuperara lo que le pertenecía, su trono. Pero antes los argonautas debían hacer alguna que otra parada, para descansar, para comer un poquito, ¿no? Y pararon en el reino de... Yo le llamo en el reino de la mandarina, pero es en el reino de la marindiana. Una vez aparcado el barco y los argonautas estaban ya en tierras mandarinianas, Itmón dijo, voy a hacer un pipí, ahora vengo. Se metió entre los árboles, predispuesto a orinar, y de pronto le vino un flash a la mente que le hizo entender que ese era el momento, su momento final. Recordemos que Itmón se había unido a los argonautas porque él, como adivino que era, había recibido, ¿no?, la profecía, había sentido que ese era su destino, ir con ellos para morir en el camino. Pero en ese momento en el cual iba a hacer pis, tuvo un dilema pues muy humano. Dijo, ¿qué hago? ¿Meo antes o ya pa' qué? ¿No? Si voy a morir ya, total, ¿pa' qué mear? Pero dentro suyo sentía, hostia, pero necesito mear. ¿Qué hago? Y era como, hostia, tengo que tomar ya una decisión, a ver si me voy a quedar aquí a medias, ni una cosa ni la otra, y a medias a mí no me gusta. Y se empezó a agobiar, se empezó a estresar, ¿qué hago, meo o no meo? Claro, por un lado era como, hostia, a ver si me voy a quedar para el resto de la eternidad en el inframundo, vagando con ganas de mear, a ver si me voy a quedar con esa sensación para siempre, porque sí que había esta cosa de que tu cuerpo, una vez te mueres, tu cuerpo en el inframundo, o sea, lo que se ve de ti en el inframundo es cómo has dejado tu cuerpo en el arriba, ¿no? Muerto, pero ¿cómo lo has dejado? Es decir, si te hacen daño, pues tu cuerpo de muerto también se ve afectado. Entonces era como, hostia, a ver si me voy a quedar con ganas de mear para siempre. Y no me da tiempo a avisar a la gente que cuando me muera me vacíen aquí la bufeta. Se le estaba acabando el tiempo, no sabía cómo iba a morir porque estaba en el bosque pues a punto de mear, pero no sabía qué iba a pasar, le iba a caer un árbol encima, iba a venir, yo qué sé, el río, iba a subir la marea y lo iba a ahogar, le iba a caer una piedra, no sabía. Y dijo, voy a mear y ya está, y que sea lo que tenga que ser, al menos lo intento. Sacó la de esto y empezó a mear. Y de pronto, detrás de un árbol que tenía enfrente suyo, apareció un jabalí, pero un jabalí que parecía un rinoceronte. A Itmón se le cortó el pis pocos segundos, rápidamente lo volvió a retomar porque dijo... Y el jabalí, que lo estaba mirando fijamente, empezó a hacer como... ¿sabes? Como para coger carrerilla. Y Itmón en plan, señor o señora jabalí, por favor, espérese que me queda muy poco. No le quedaba poco, era como esa vez que te estás aguantando mucho y de pronto te pones a mear y dices, hostia, pero que llevo aquí 5 minutos meando y esto no se acaba. Pues 3/4 de lo mismo. Para que visualicéis bien el drama. Itmón estaba aquí y el jabalí, no sé si me veis, estaba aquí. Entonces tenía este trayecto. Itmón venga a apretar para vaciar y el jabalí. A Itmón le quedaba muy poco, pero al jabalí para saltarle encima también. Al jabalí se le acabó la paciencia y saltó encima de él. Itmón, en el trayecto del jabalí hasta él, hizo el último esfuerzo de... vaciando las últimas gotas. Y cuando jabalí se lanzó encima suyo, lo mató al instante. Le pegó un cabezazo contra la cabeza que lo mató.
Pero Itmón, al caer y impactar contra el suelo, soltó las últimas gotas. Itmón había conseguido acabar de hacer pipí. Sé que muchos os preguntaréis, pero Paul, o sea, Itmón, después de semejante heroicidad al morir, de semejante muerte épica, ¿no fue alzado al cielo en forma de constelación? ¿O no fue convertido en Dios, el dios de mear en el bosque? Pues según los dioses olímpicos no, pero según yo, sí, sepáis que cada vez que vais al bosque y decidís hacer pipí detrás de algún árbol, si no os ataca un jabalí o cualquier otro animal, es porque Itmón, el adivino, os está protegiendo. Itmón, te quiero, guapo. Sus compañeros, los argonautas, no se enteraron de que su muerte fue así de épica e increíble. Yo sí, porque yo lo he visto todo en la mitología griega, ¿ok? No preguntéis por qué, algún día os lo contaré. De hecho, creo que la semana que viene os daré una pista de esto. No me avanzo. Los argonautas se centraron más en otra muerte de otro argonauta que sufrió allí mismo, en el mismo reino de la mandarina. Tifis había muerto. Tifis, que era el timonel, el que conducía el barco, y ellos pues priorizaron más al timonel que a ese adivino. Tifis había muerto por una fiebre, o sea, y ya, sin más, pero en fin, para ellos fue más importante. Pero a ambos les hicieron un entierro con sus rituales y cosas que hacían allí, bastante decente, todo hay que decirlo. Y finalmente los argonautas se fueron del reino de la Marindiana, vamos a decirlo bien, porque si no, siguieron su camino dirección a la Cólquide y ya iban con la mentalidad de que no tendrían que parar más, que ya iban a llegar allí, capturar el vellocino de oro y volver. Pero cuando no llevaban ni 10 minutos navegando después de dejar allí a Itmón y a Tifis, de pronto una bandada de pájaros se puso encima suyo y los pájaros les empezaron a lanzar cosas, pero cosas como muy puntiagudas, parecían flechas. Los argonautas tuvieron que ponerse a cubierto, porque es que eso es lo que les lanzaban, se quedaba clavado en la cubierta del barco. A Jasón casi le atraviesa una de estas cosas que les estaban lanzando los pájaros estos, y cuando se giró para mirar qué era eso, vio que eran plumas de bronce. ¿Os suena esto? Estos pájaros eran los pájaros del Estínfalo. ¿Os acordáis cuando os conté los 12 trabajos de Hércules? Uno de los trabajos de Hércules fue echar del lago Estínfalo a unos pájaros que tenían alas de bronce y picos y garras de bronce, que eran carnívoras y que sus cacas eran venenosas. Pues Hércules lo que hizo fue echar a estos pájaros del lago Estínfalo, pero los había echado. Y claro, los pájaros pues habían ido a otro sitio, en este caso a una isla que se llamaba la isla de Ares, que era al lado de donde se encontraban en ese momento los argonautas. Y los argonautas, claro, tuvieron que espantar a los pájaros, que les empezaron a tirar flechas y consiguieron que se fueran, y tuvieron que parar en esta isla para ver si el barco había sufrido aún más daños. Recordad que venían de cruzar el estrecho ese de las rocas chocantes y tenían la parte de detrás del barco hecha bastante polvo, y ahora con esto de los pájaros era en plan, a ver si se han jodido las velas o el mástil o algo. Mástil. A todo esto parece ser que los pájaros no habían defecado encima del barco, cosa positiva, porque eso les podía haber hecho mucho daño y podía haber desintegrado un poco el barco. Bueno, total, que los argonautas pararon en esta isla de Ares, no había rastro de los pájaros y era como, ok, podemos pues descansar un poco y mirar a ver si hay daños en el barco. Pero, de pronto, vieron como 4 hombres que no conocían de nada iban corriendo hacia ellos. Claro, los argonautas se pusieron en plan, wow, ¿quiénes sois? Quedaos quietos, que llevamos un día horrible y no queremos más problemas. Y estos chavales les dijeron que necesitaban su ayuda, que su abuelo los quería matar. Y era como, a ver,
Cuéntenme el té, ¿qué les pasa? Claro, a ver, los argonautas habían sufrido muchas desgracias y era en plan, por favor, un poquito de desgracia ajena para no sentirme tan desdichado, y poder entretenerme. Prepararon un poco de té, o café, o mate, o brebaje similar, y siéntense. Es como un chismesito dentro de otro chismesito, es un metachismesito metamitológico. Esto es Origen. Total, que se ve que estos 4 chicos eran los que se conoce ahora comúnmente como los Fríxidas. ¿Por qué? Porque eran hijos de Frixo. ¿Quién era Frixo? Quizás no os acordáis, pero Frixo fue el que llevó el vellocino de oro a la Cólquide. ¿Os acordáis? Si no os acordáis, estaban Frixo y su hermana Ele, que huyeron de su muerte segura, orquestada por su madrastra malvada, y se huyeron a lomos de un carnero de oro, porque su madre, la nube Néfele, se lo había enviado. Entonces, cuando llegaron a la Cólquide, que solo llegó Frixo porque Ele, su hermana, murió por el camino, rest in peace Ele, pues Frixo se encontró con el rey Eetes. Y el rey y Frixo se llevaron muy bien. Y entonces lo que hizo Frixo fue agradecerle su hospitalidad, matando, sacrificando al carnero y entregándole el vellocino del carnero, que era de oro, pues a él. Y ahora Jasón pues tenía que ir allí. Y estos eran hijos de Frixo y Calcíope, hija de el rey Eetes. Pero ahora se ve que el rey Eetes, el abuelo de estos 4, los quería matar y los había expulsado de su reino. O sea, hay como 2 versiones. Una es que los hijos de Frixo se fueron de la Cólquide porque el rey Eetes los había echado, o los quería matar, o los quería hacer daño, y otra era porque los hijos querían reclamar las tierras de su otro abuelo, Atamante. Pero la cosa es que su padre, Frixo, había muerto. Y claro, eso era un problema para Jasón, porque Jasón esperaba ir allí y contarle a Frixo pues todo lo que había pasado y cómo necesitaba el vellocino de oro. Pero ahora tenía que hablar directamente con Eetes, el abuelo de estos, y que se decía también que Frixo había muerto a manos del rey Eetes, porque el rey había escuchado una profecía del oráculo que le decía que Frixo lo iba a destronar. Pero yo me quedo con la versión de que Eetes, el rey de la Cólquide, que tiene el vellocino de oro, mató a Frixo por la profecía esta del oráculo y echó y quería matar a los hijos de Frixo, a los Fríxidas, a estos que ahora estaban hablando con Jasón y los argonautas. Lo sé, esto ha sido mucho té de golpe, pero no es tan importante para lo que viene después. De hecho, no lo es mucho. Era más pues para contároslo todo, ¿ok? Los Fríxidas ayudaron a Jasón y a los argonautas a entrar en la Cólquide y llegar hasta el rey Eetes. Y así lo hicieron. Jasón y los argonautas por fin consiguieron llegar, después de todo, a la Cólquide. Y estaban ahora ya sí enfrente del rey Eetes. Jasón se acercó al rey y le dijo: mi rey, necesito, por favor, que me entregue el vellocino de oro para poder hacer justicia a mi familia y recuperar lo que es mío. Y el rey le dijo: me suda toda la Jasón. No me cuentes aquí tu vida. ¿Qué te piensas? ¿Que te voy a dar yo aquí el vellocino de oro por la carita? ¿Pringado? Jasón se quedó un poco a cuadros, pero realmente, o sea, ¿qué esperaba? Que el rey este, que no tiene nada que ver con él, ni con su familia, ni tiene ningún tipo de interés en ayudarlo, le ayude porque sí. Pero claro, como Jasón había sufrido tanto durante todo el trayecto, pues pensaba como que eso, el final, pues sería lo más fácil. Pero no. El rey le dijo a Jasón: Jasón, si quieres que te dé el vellocino de oro, tendrás que superar 3 pruebas. Y en el siguiente chismesito mitológico os contaré
cuáles eran y si las superó o no. Rest in peace, Itmon. Bueno, no, rest in peace, según los griegos, es al inframundo, claro. Rest in peace, Itmon, protector de los que hacen pipi en el bosque. Cuídense y que tengan un buen día, un buen fin de semana y unos buenos Reyes Magos, si es que lo celebráis.